trabajar, hay que trabajar. Hay que trabajar, obviamente que hay que trabajar. Bueno, yo pregunto a todos en general, ¿todos pudieron hacer? En realidad yo pedí dos, el primero y el último, o sea, el acutángulo escaleno y el equilátero, para que, digo, no, si no tenían tiempo para hacer todo. ¿Tuvieron tiempo para hacer esos dos por lo menos? Le hablo al resto, por supuesto. Ya Marcela me lo mostró, Roxana también me lo envió, así que ella ya sé que lo hicieron. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas Sí, tardes. yo hice los dos que mandó. Sí, bien, genial. Bueno, entonces, gracias Leonardo. ¿Qué conclusiones sacaron de lo que hicieron? Entonces, en un triángulo irregular, me faltó terminar, pero sí. Podés, a ver, me faltó terminar, pero sí, algo hiciste. Lo importante es que si podemos llegar a la conclusión, porque yo no voy a dibujar todo ahora, ¿no? A ver. O si quieren, dibujamos todo. Ah, no abrí. Espérenme un segundo, porque no abrí archivos. Ahora sí, ya tengo un GeoGebra acá por acá para ver. Y compartí. Bien. Les voy a contar cómo hacer las bisectrices si no quiero usar el compás. ¿Sí? Vieron que para la bisectriz trazábamos una circunferencia primero a cierta distancia, ¿sí? Bien. Y nos quedaban los dos puntos y a partir de esos dos puntos podíamos hacer otras circunferencias, ¿sí? Bien. No hace falta, porque también hay una propiedad que después vamos a ver, que si yo trazo este segmento, el punto medio de este segmento también va a pertenecer a la bisectriz. Entonces, supongamos que no quieren trazar circunferencias porque no encontraron el compás. Lo que hacen es tomar la misma medida o la misma distancia desde el vértice a un punto del lado, ¿sí? Tomamos la misma distancia, la medimos con la regla, no hay problema. Trazamos el segmento que une estos dos puntos, encontramos su punto medio y esa va a ser la bisectriz. Unimos el vértice con ese punto y esa va a ser la bisectriz. Si quieren este segmentito no lo dibujan, simplemente hallan el punto, miden con la regla del punto medio, o sea que tienen que hacer 3 puntos y ya pueden dibujar la bisectriz. ¿Se entiende? ¿Es más fácil? Sí. Sí, es mucho más fácil. Está bien. Yo hice la circunferencia de los vértices y después, bueno, como el principio. Entonces hice todos circulitos me quedaron. Y está bien, entonces claro, eso hay tantos circulitos que, digamos, como que pone de feo el dibujo. A ver, esto después lo vamos a justificar cuando veamos movimientos, porque la bisectriz de cada ángulo va a ser la mediatriz de estos segmentos. Pero bueno,
Todo eso después lo vamos a justificar cuando veamos movimientos. Pero bueno, es una, digamos, como que es una ayudita para ir dibujando todo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasaba en un triángulo acutángulo escaleno? ¿Quieren que dibujemos algo? A ver, vamos a dibujar. Las bisectrices. No sé por qué no me las marca. Bien, yo voy a dejar las rectas para no perder el tiempo ahora en poner los segmentos, pero ustedes se acuerdan que son los segmentos, ¿no? Vamos a trazar las alturas. Uy, esta me quedó afuera. El problema es que yo estoy trazando y no estoy poniendo colores, entonces se recomplica. Bien, las rojas son las alturas, las negras las bisectrices. Y ahora vamos a dibujar las medianas. ¿Se acuerdan que eran las medianas? Si es el punto medio del segmento, del lado, ¿no? de uno de los Sí. lados del triángulo, Sí. que pasa por el vértice opuesto a dicho lado. Digamos, es un segmento que tiene por extremos el punto medio de un lado y el vértice opuesto. ¿Te parece? Sí. Dale. Bien. Rojo, verde, por ahora y negro. Y me falta algo. ¿Qué será? La bisectriz. La bisectriz son las negras. Las mediana, altura. Las mediatrices. Mediatrices. Las mediatrices. Justo. Bien. Y a esta les vamos a poner azules. Yo acá ni siquiera estoy tomando los puntos de intersección. Bien. Bien, esto es un lindo garabato si lo vemos todo así, ¿no? Profesora, Pero lo que no entiendo son las rojas. las rojas eran las alturas. Lo que pasa que yo te dije que dejaba todas las rectas para no poner el segmentito y perder más tiempo en colorear. Está bien. Las rojas son las alturas, las verdes las medianas, las mediatrices azules y las bisectrices negras. ¿Está? Sí. Bien, este sería un acutángulo escaleno. No me coincidió absolutamente nada, ni siquiera con un mismo ángulo y un mismo lado. Ahora, habíamos visto elemento por elemento qué pasaba si era acutángulo, obtusángulo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si era obtusángulo, ahí tenemos, mira, la intersección de las mediatrices quedó acá afuera y la intersección de las alturas me quedó, ¿a dónde? Acá abajo de todo. Sí. Abajo de todo. Bien. Si era rectángulo, entonces teníamos las alturas acá y en las mediatrices acá. Y si después esto se transformaba en isósceles, que acá me está costando, si se transformaba en isósceles, empezaban a coincidir todos los que son del lado de la base.
Los otros no coincidían. Pero si hacíamos el equilátero, se me acabó. Lo que vamos a encontrar es que todas van a coincidir en la regularidad, ¿sí? ¿Cómo pasamos de ser todo un jeroglífico a que coincidan todas? ¿Por qué? Porque en el equilátero los tres ángulos van a ser iguales, los tres lados van a ser iguales, cuando tomo el punto medio, cuando tomo los ángulos, ¿sí? Entonces, el punto de intersección, el ortocentro, el circuncentro, el baricentro y el incentro van a coincidir. ¿Está? ¿Todos llegaron a esta conclusión? Yo, profe, no lo pude hacer, no tuve tiempo. ¿Por qué no lo avisaste antes? Lo dejábamos para la clase que viene. Es que me conecté y ya lo están haciendo. Tardó 10, 12 minutos en abrirme el Chrome. Estaba Bueno, puteando, perdón por la palabra. pero tenés luz por lo menos. Sí, eso sí, Bueno, pero bueno. algo es algo. Sí, esta vez sí. Bueno, me alegro. Bueno. Bien. Estábamos en triángulos, ¿no? Habíamos visto entonces todos los puntos, los elementos, y acá la definición de altura era como la distancia del vértice opuesto a la recta que contiene al lado, y eso ya lo habíamos visto. La definición de distancia la vimos al final de la clase pasada. Distancia entre dos puntos, el menor recorrido es el segmento que une esos dos puntos. La distancia de un punto a una recta era el menor recorrido, entonces era el segmentito perpendicular, que tiene como extremos el punto y el pie de la perpendicular. Y habíamos visto también que cualquier segmento oblicuo iba a ser mayor que esa distancia, porque formaba la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Eso me parece que lo vimos. Hasta ahí llegamos. Bien, lo que nos quedó es definir la base media. Yo les cuento lo que es la base media o la dibujamos. Las propiedades las vamos a ver más adelante. La base media es cada uno de los segmentos que tienen por extremos a los puntos medios de los lados del triángulo. A ver, si volvemos a este archivito, tendría que empezar a borrar todo, ¿no? Vamos a hacerlo fácil. Ahí borré todos los elementos. Las bases medias son los segmentos que unen los puntos medios de los lados del triángulo. Y acá me quedó un lindo equilátero, pero lo vamos a ver que es para cualquiera. ¿Sí? Para cualquier tipo de triángulo, hasta un octosángulo, también voy a poder trazar las bases medias. Después vamos a ver la propiedad de cada base media, como es con respecto a los lados, porque la vamos a usar muchísimo. Se usa bastante, pero la vamos a demostrar cuando veamos cuadriláteros. Así que hay cosas que tenemos que esperar. Creo que incluso está la propiedad en este apunte, pero la vamos a demostrar cuando tengamos la posibilidad de ver cuadriláteros. Bien, de este apunte, base media de triángulos, las actividades. Sí, deberíamos demostrar las propiedades del triángulo isósceles. Pero para eso, primero vamos a ver, yo les mandé otro apuntecito hoy, y lo vamos a ir leyendo un poquito entre todos, ¿sí? Que nos va a ayudar a ver un poco cómo es una demostración, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a practicar en cada ejercicio que tengamos que hacer, empezar a ver cómo escribimos para demostrar algo. Existen varios métodos para construir una demostración matemática, lo van a ver también en álgebra, en análisis, en fundamentos.
dentro de esos métodos formales relacionados con conceptos lógico-matemáticos. Ya habrán visto lógica en álgebra un poquito. ¿Sí? ¿Vieron algo de lógica en álgebra? ¿Sí? Bien. Existe una demostración directa que, por ejemplo, si pasa tal cosa, si pasa P, entonces Q. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado la suma de ángulos interiores de un triángulo? Entonces, si yo tengo un triángulo, tengo la suma de los ángulos interiores, entonces esa suma va a tener 180 grados, sería algo así. También hay demostraciones recíprocas, que demostramos la implicación recíproca, es decir, si no pasa la tesis, si no se cumple la tesis, entonces no se va a cumplir la hipótesis, ¿sí? Llegamos a negar la hipótesis. Y vamos a hacer en algunos casos la demostración por el absurdo. Partimos de negar la tesis, llegamos a un absurdo, pero para partir, por ejemplo, cuando tenemos que demostrar a veces el paralelismo entre dos rectas, decimos no son paralelas, entonces se cortan en un punto. Y después seguimos toda la deducción lógica y vemos que si se cortan en un punto, entonces estamos contradiciendo los datos que damos al principio. Todo esto se aprende con ejemplos. No hay otra cosa. Lo podemos leer, lo podemos entender, pero cuando lo ponemos en práctica es cuando lo vamos a realmente a aprender. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, en algún momento hablamos de que todo teorema parte de un enunciado, ¿sí? Como el teorema de Pitágoras, como el teorema de la suma de los ángulos interiores, todo tiene un enunciado. Ese enunciado a mí me da todo lo que yo necesito saber. Primero, ¿cuáles son las cosas que sí sé realmente y cuál es lo que yo tengo que averiguar? Por ejemplo, si yo digo, dado un triángulo ABC, la suma de los ángulos interiores es igual a un llano. Lo que yo sé es que tengo un triángulo, ese triángulo tiene ángulos interiores A, B y C, y lo que no sé, que A más B más C suma un llano. Entonces, tengo un triángulo, tengo los ángulos, sería la hipótesis. Que los ángulos suman 180 o un llano sería la tesis. Es común que usemos no se puede usar la tesis para demostrar, porque ¿se acuerdan cuando ustedes me decían, bueno, porque son ángulos alternos, porque son paralelas, y lo que estábamos tratando de demostrar eran que eran paralelas? Bueno, yo no puedo usar a donde tengo que llegar, lo que tengo que demostrar. Vamos a tener otros elementos para recorrer el camino. Entonces, voy a tener una hipótesis, voy a tener una tesis, y la demostración van a ser los pasos lógicos, es decir, todo lo que nosotros usamos para poder asegurar, llegar a hacer todas las afirmaciones y llegar a la demostración. Por ejemplo, usamos en ese de los ángulos interiores, usamos una recta auxiliar, encontramos ángulos entre paralelas, los alternos internos, después decíamos que esos tres ángulos sumados eran 180, todas esas eran cosas que ustedes sabían que iban poniendo en la demostración. Esos son los pasos lógicos. Utilizar todas las propiedades y todos los conceptos o definiciones que conozcan, que son verdaderas, para poder llegar a justificar lo que tengo que averiguar. ¿Sí? A eso llamamos pasos lógicos. Un camino lógico. Dice acá que permite asegurar la veracidad de la tesis. Es importante recordar que no se está discutiendo si la propiedad enunciada es verdadera o falsa. Ya sabemos que es verdadera, solo hay que justificar esa afirmación. Bien, relaciones métricas lo vamos a ver después, pero algo hablamos de relaciones métricas. Que si un punto es interior a un segmento, lo divide en otras dos partes. Dijimos que para sumar segmentos teníamos que ponerlos en forma consecutiva, para sumar ángulos también los teníamos que poner en forma consecutiva, por eso a veces cuando usamos el llano son tres ángulos puestos consecutivos, ¿sí? Lean este párrafito y si no lo entienden, en la clase que viene aclaramos lo que no entiendan. Pero es más o menos lo que vinimos diciendo en algunos de los cursos, ¿sí? En algunos de los ejercicios. Bueno, y después acá hay 10 ejercicios.
Antes que me olvide, les voy a dejar para que hagan para el miércoles el 1 y el 2. Suavecita la profe. Les mando 2 ejercicios de tarea. ¿Está? No se van a quejar. Bien. Y el que no pudo terminar lo que había para hoy, lo hace el fin de semana para que le quede un dibujo hermoso ahí en la carpeta con todos los colores. O por lo menos tome nota de las cosas que deducimos. Bien. Acá dice entonces, enuncie y demuestre las propiedades específicas del triángulo isósceles, analice si también son verdaderas las relaciones recíprocas. Se refiere a la vuelta, digamos, si es verdad la tesis, entonces es verdad la hipótesis. Por ejemplo, vamos al ejercicio que yo ya... a ver, esto... Yo tengo hecho un archivito con la demostración de las propiedades del triángulo isósceles, la primera, después las últimas las completan ustedes, que ya está demostrado. Lo que yo les voy a mostrar ahora es el enunciado, y es que me van a ayudar ustedes a armar la hipótesis y armar la tesis, y después en un GeoGebra vamos a tratar de hacer la demostración paso a paso. En todo triángulo isósceles a lados congruentes se oponen sectores angulares congruentes y viceversa. Entonces, el teorema directo, el teorema que nosotros llamamos de ida, sería, tengo un triángulo isósceles, si tiene los lados congruentes, entonces los ángulos de la base son congruentes. Yo sé que lo usamos un montón, pero ahora es el hecho de demostrarlo. Ahora no lo sabemos, nos olvidamos de eso que usamos y lo vamos a demostrar. El teorema recíproco acá sería, tengo un triángulo isósceles, sé que los ángulos de la base son congruentes, entonces los lados son congruentes. Esa sería la ida y la vuelta del teorema. Entonces, vamos a la ida, a demostrar el teorema directo. Dado el triángulo isósceles ABC de base a C, demostrar que BAC es congruente con BCA. Bien, ¿qué pondrían en la hipótesis? Si yo tengo que poner lo que sé, lo que tengo como para poder empezar a hacer la demostración. Que el lado AB es congruente al lado BC. Bien. Partimos por los A lados. ver, perfecto, sí. Lo que yo escriba en la hipótesis tiene que ser, por ejemplo, hay que hacer una figura de análisis siempre, en todo lo que hagamos en geometría siempre hay que dibujar. Pero todo lo que yo escribo es como si no tuviera el dibujo. Entonces, tengo que escribir de tal manera, ¿sí?, que yo a partir de lo que escribo puedo dibujar. ¿Qué dibujo con esto? Está bien lo que dijiste, falta algo. Que el triángulo es isósceles. Que tengo un triángulo, ¿sí? Claro, porque ahí me quedarían dos Porque segmentos. podía ser un rectángulo, un trapecio, podían ser dos lados congruentes, no sabemos de qué figura. Entonces tengo un triángulo. Si quieren, aclaran que es isósceles. Si no, con lo que pusimos acá, que los lados son congruentes, ya sabemos que es isósceles. Por definición, el triángulo isósceles tiene dos lados congruentes. Bien, ¿sabemos algo más? Que los ángulos de la base también son congruentes. ¿Te parece que lo sabemos? Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿O es lo que tenemos que demostrar? Entonces, no, está bien. Entonces no, ¿está? Porque lo usamos tanto que ya lo sabemos, pero en realidad, en este caso es lo que vamos a demostrar. Entonces eso va a ser la tesis. A lo sumo, mirá,
Esto sería la hipótesis y la tesis. A lo sumo podrías haber puesto en la hipótesis que el ángulo BAC, espérate que voy para abajo porque no me acuerdo, se opone al lado BC y que el ángulo BCA se opone al lado AB. Si querías lo podías haber puesto, pero tampoco es necesario. Bien, eso es lo que vamos a demostrar entonces. ¿Sí? Acá está el triangulito. Con los datos que tenemos acá en el dibujo, ¿podríamos encontrar algo como para demostrarlo? Por ahora no. Voy a repasar, quédense tranquilos, no piensen tanto, porque no hay forma de demostrarlo con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, generalmente, la mayor parte de las veces se puede hacer una construcción auxiliar. De paso repasamos. Hipótesis, triángulo isósceles ABC de base a C, los lados congruentes AB y BC. La tesis es que los dos ángulos van a ser congruentes. Yo después este archivo, cuando terminemos la clase, se los mando. La demostración es a partir de trazar la bisectriz del ángulo ABC. Yo trazo la bisectriz del ángulo ABC y esa bisectriz se va a intersectar con el lado AC en un punto que llamamos M. ¿Sí? Hago una construcción, trazo la bisectriz. Vamos al GeoGebra, así podemos trabajar. Acá tengo el triangulito, tracé la bisectriz. Bien, ahora, ¿tengo alguna otra herramienta como para poder llegar a demostrar que estos angulitos son congruentes? Por ahora lo único que tenemos es, para demostrar, sabemos trabajar con ángulos entre paralelas, y podemos usar criterios de congruencia. Los criterios de congruencia, ¿cómo los tenemos que usar? Profesora, Sí, era el lado en común, lado y lado, ¿no? había 4. Es decir, porque, Bueno, sí. a ver, ¿cuál sería el criterio que querés lado, usar? lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Cualquier ángulo. Me siento frustrada de todo lo que estuve explicando, que no podía ser cualquier posición de ángulo. El ángulo B. El ángulo B. Exactamente. Es decir, El ángulo tengo ABC. BM. El ángulo ABC. ABM. No. Tenemos A ver, los el dos ángulo lados. comprendido. Hacemos una cosa. Piensen 5 minutos. No se piensen, dejemos pensar a todo el grupo. Si voy a usar criterios de congruencia, tengo que encontrar 2 triángulos para comparar. Si yo quiero comparar 2 triángulos, no sé si puedo usar el ángulo ABC, porque el ABC pertenece al triángulo precisamente ABC, o sea, es el angulito grande. ¿Sí? Es todo el ángulo ABC. Entonces no, tendría que primero pensar qué triángulos quiero comparar. O sea, primero tengo que pensar qué es lo que quiero hallar. Siempre hay que mirar hacia dónde vamos. No hay que perder la ruta, no nos vamos a desviar por ningún camino alternativo, no nos vamos de paseo. Esto es lo que tengo que averiguar. Sí, Leonardo. En este caso serían los triángulos ABM y MBC. Sí.
Bien. Vamos entonces. Claro, y yo hacía referencia al ángulo que me queda formada, el ángulo M. ¿Este ángulo de acá abajo? Pero yo lo estoy pensando como... ¿Y exactamente, ¿y cómo es esos ese dos triángulos ángulo? que me quedan... Sí, te escucho. No, porque yo lo estaba pensando con respecto a la altura, y yo sé que la altura es perpendicular a la base, ¿Pero yo tracé la que altura? pasa por el punto, por el vértice. No, la bisectriz. Entonces no sé si es altura. Claro. No, yo lo que le digo, profesora, es que yo lo estoy pensando en mi cabeza, me olvidé de la bisectriz, entonces digo, si en vez de marcar la bisectriz, marco la altura que es perpendicular a la base, que mi conexión es inestable, dice. Sí, Perdón. ya veo. No, sí, se nota, Sí. porque se te corta la voz. Sí. Profe, Y tendría ahí dos triángulos rectángulos, y tendría, bueno, eso fue lo que a mí se me ocurrió. No sé Es si lo está que bien. se ve. Está bien, Claro. pero no tengo dato de que sean dos triángulos rectángulos. No, No, por eso todavía dije, no lo sé. claro, por eso dije, si yo marco la altura, no la bisectriz, Sí, porque sé que pero- es perpendicular a la base. Ujú. Sí, te ¿Qué pasa? entendí. Es decir, claro, yo mi cabeza sacó la bisectriz y Si, puso altura. si en vez de elegir la bisectriz hubiésemos elegido la altura, la demostración iba a ser con otro criterio, con otros elementos. Pero en este caso vamos a tratar de demostrarlo con la construcción que hicimos, que era la bisectriz. Sí, Leonardo, ¿qué me ibas a preguntar? y en este caso, averiguando solamente, por ejemplo, ABM, tenemos que llegar a la tesis de que los ángulos de la base son congruentes, ¿no? Al averiguar Wow, es como que me dejaste por la mitad. No, si yo averiguo cuánto vale ABM, ¿me sirve para algo? BAM, perdón, el ángulo de la base. ¿Y cómo averiguo cuánto vale BAM? Eso es lo que todavía no termino de pensar, tengo un menjunje en la cabeza. Bueno, tranquilo, acomodemos las ideas de a poco. Porque A ver, vos pensás, al pri- tener los lados congruentes, sí, ¿no?, del triángulo, es como, se me viene a la cabeza el concepto de simetría. No sé sí, por pero qué. me parece bien porque se ve que es una simetría axial, pero no tenemos los elementos como para sacar que es una simetría. Mira, lo que yo te digo que tienen que comparar, porque como la bisectriz lo dividió en dos, son estos dos triangulitos. Entonces tenemos que... Espera un minutito. Podemos buscar entre estos dos triangulitos, ¿sí? Entre el azul y el rojo, ¿sí?, elementos que tengan congruentes para compararlos y entonces en poder encontrar, si tienen tres elementos, vamos a saber que tienen todos. Entonces, la demostración empezaba con que construíamos la bisectriz. Después, estábamos buscando cómo poder encontrar esos dos ángulos de la base congruentes y no sé cómo surgió, si se me salió a mí o les salió a ustedes, que podíamos comparar los triángulos ABM y MBC. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar los triángulos ABM y MBC. Y ahora vamos a ver si entre estos dos triángulos tengo elementos congruentes. Lo piensan porque se me acaba y vamos a abrir el otro Zoom. Sí, Santiago. No, nada, lo digo cuando vuelva a Cuando abrir. volvemos, dale. Vamos a dejar que piensen un ratito. Hay que buscar lados iguales, ángulos iguales.
Acuérdense que no pueden usar el A y el C porque es lo que tenemos que averiguar.